Buenas noches para todos. Mi nombre es Valentina Cepeda y a continuación voy a realizar el análisis dogmático y jurisprudencial de la sentencia SP 124 del 2023. En este caso, el artículo que me corresponde explicar es el artículo 210A denominado acoso sexual, el cual lo encontramos en el libro segundo, parte especial, en el título 4 denominado Delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales, y en su capítulo segundo de los actos sexuales abusivos, de la Ley 599 del 2000. El tipo dice lo siguiente: el que en beneficio suyo o de un tercero o valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. En cuanto al análisis dogmático del esquema del tipo penal asignado, en el tipo objetivo, es decir, sus elementos esenciales, encontramos en primer lugar los sujetos, el cual el sujeto activo y el sujeto pasivo deben estar inmersos en una relación de autoridad o poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica. Entonces, la Corte hace referencia a estos elementos, encuentra que el sujeto activo de este tipo, atendiendo a la reacción de la conducta, no es calificado. Sin embargo, la Corte aclara que al tratarse de un delito especial propio, solo quien reúna las calidades descritas en el tipo penal, el cual dice relación entre los sujetos de autoridad, poder, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, se le podrá encuadrar la conducta en el descrito tipo penal. Lo que conlleva a que el sujeto pasivo tampoco sea cualificado, sin embargo, debe llevar estas características de subordinación respecto al agresor. Los verbos rectores en este caso son acosar, perseguir, hostigar o asediar, y vemos que todos hacen referencia a una continuidad, reiteración o persistencia. La Corte hace una apreciación respecto a los verbos rectores eh, y revisa cada uno de ellos en el diccionario de la RAE y hace referencia a que todos ellos tienen una continuidad, reiteración o persistencia y no necesariamente en un lapso de tiempo prolongado, sino que no debe tratarse de actos aislados. El objeto jurídico tutelado es la libertad sexual y la autodeterminación. Y el objeto material personal es la persona en la cual es acosada, sería perseguida u hostigada. Encontramos que este tipo admite concurso homogéneo sucesivo en los artículos 205 a 209 y en este caso no admite tentativa. Y en la copartición vemos que puede existir en coautoría o determinación. El tipo subjetivo se debe realizar la conducta normativa y materialmente dolosa. En los ingredientes especiales del tipo encontramos la primera, que es el normativo, que dice superioridad manifiesta, relaciones de autoridad o poder, ya que en el tipo describe que la acción se debe desempeñar en el marco de relaciones jerarquizadas, valiéndose de la superioridad manifiesta o relaciones de autoridad. Y como ingrediente subjetivo, entendemos que la finalidad en este caso es el de obtener favores sexuales no consentidos del sujeto pasivo. Y en este tipo es indiferente si sea la consumación o no del acto sexual, ya que se trata de un delito de mera conducta y cualquier otra finalidad quedaría excluida. El sujeto activo debe tener una interacción sexual, ya sea de forma verbal, escrita, gestual o corporal, o simbólica o icónica. Y a esto con simbólica o icónica hacemos referencia a las imágenes. Ya entrando en materia del análisis jurisprudencial de la sentencia, SP 124-2023, encontramos que es emitida por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal con número de radicados 55-149 y la emite el 29 de marzo de 2023. El magistrado ponente en este caso es el doctor Gerson Chaverra Castro y el delito, el cual va a entrar a estudiar la Corte y finalmente termina imputándole a la persona implicada, es acoso sexual tipificado en el artículo 210A de la Ley 599 del 2000 en un concurso homogéneo y sucesivo. Empezaremos con las circunstancias de tiempo, lugar y modo. En este caso, la sentencia hace referencia de que en el año 2012, Silvia Margarita Carvajal y Cintia Milena Tatis Hernández, ambas trabajadoras de la empresa electrificadora Santander, las mismas, estando bajo el mando del señor Marlon Ferreira Rinjona, el jury, en diciembre de
13 denunciaron ser víctimas de acoso sexual por parte de su jefe al mando, argumentando que en reiteradas ocasiones sufrieron ya sea comentarios y realizando ataques que ellas consideran soeces hacia su cuerpo y como tal generando un ambiente laboral no apto. En primer lugar, Silvia Margarita Carvajal explica que trabajó como secretaria general de la empresa y fue asediada sexualmente por quien entonces era su jefe, el señor que acabamos de mencionar. Ella asegura que esta persona hacía comentarios como que su perfume le excitaba, que sostuvieran algo y diversos ataques hacia su cuerpo y refiriéndole de que tuvieran relaciones sentimentales aprovechándose de su autoridad, ya que constantemente la amenazaba con que si ella no cumplía con estas peticiones que le hacía Marlon Farik, ella iba a perder su trabajo. Además de acosarla a través de sus comentarios, hubo una ocasión en la que él, con la excusa de limpiar su pantalón, decide tocar los glúteos de Silvia Margarita sin su consentimiento. Y en este caso, un compañero de trabajo de ella también evidencia esto y en uno de los testimonios argumenta que los hechos que pues, ocurrieron ese día, estando él presente. En segundo lugar, Cintia Mirena Tatis Hernández también estaba bajo el mando de este señor en la misma empresa y dice que en varias ocasiones su jefe se bajó los pantalones exhibiéndole su miembro viril y le pedía que le practicara sexo oral o que le aplicara crema en sus nacidos. Esa víctima dice que recibió múltiples comentarios tan igualmente soeces hacia su cuerpo, incluso tratándola como bruta y ofreciéndole suplir las eventuales carencias sexuales que pudiera tener, preguntándole que si ella generalmente se manoseaba o que si necesitaba un macho en su vida. Ellas deciden poner en conocimiento ante la empresa en el 2013, sin embargo no reciben alguna respuesta y es el 7 y 17 de febrero de 2014 cuando estas dos mujeres se acercan ante la fiscalía y denuncian a Marlon Farik por los hechos ya mencionados. Antes de pasar al problema jurídico, es importante revisar cuál fue la actuación procesal relevante en este caso. Entonces, en primer lugar, la Fiscalía acusa a Marlon Farik por el delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo. Es ahí cuando él decide no aceptar cargos y es el Juzgado 12 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bucaramanga quien anuncia el fallo absolutorio. En segundo lugar, se apela la decisión por parte de la Fiscalía y por el apoderado de las víctimas y la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga confirma la sentencia ya impugnada por el juez penal. Por último, el Procurador Segundo Penal de Bucaramanga y el apoderado de las víctimas deciden interponer recurso extraordinario de casación. Entonces, la Corte en primer lugar hace un énfasis hacia la legitimación que tenía el procurador de Bucaramanga para poder interponer este recurso. Y se pregunta si el Ministerio Público tiene la legitimación para interponer dicho recurso extraordinario. En segundo lugar, entendiendo que el ADCUEM decidió confirmar el fallo absolutorio, la Corte entra a analizar si se realizó una violación indirecta de la ley bajo la modalidad de falso juicio de identidad y raciocinio. Esto hace referencia a que en cuanto al falso juicio de identidad es interpretar el medio probatorio distorsionando su contenido, cercenándolo, adicionándolo o tergiversándolo. Y en lo que hace referencia al raciocinio, se refiere a cuando un funcionario valora una prueba desde sus prejuicios, generalizaciones o nociones simplificadas de un grupo social respecto de otro. Como las motivaciones de la Corte, encontramos en primer lugar la legitimación por parte del Ministerio Público. Y la Corte dice que ya ha sido clara respecto al Ministerio Público en cuanto a su legitimación para interponer recurso de casación. Pues si se quiere dar igualdad en las condiciones con el resto de sujetos procesales, es su deber impugnar el fallo en primer grado a menos de que cuente con los siguientes sucesos. Entonces, la Corte tiene tres excepciones en las cuales el Ministerio Público se puede basar en caso de querer interponer este recurso en segunda instancia. En este caso, él interpuso en segunda instancia y era su deber impugnarlo solamente en la primera instancia, es decir, la del juez penal de Bucaramanga.
Las únicas tres excepciones son: uno, cuando de manera arbitraria se le impide al impugnante el ejercicio del recurso de instancia; dos, cuando el fallo proferido por el juez modifique de manera negativa, desventajosa o más gravosa la situación de quien pretende demandar en casación; y tres, cuando la propuesta del demandante en casación se orienta a conseguir la declaratoria de nulidad. Respecto a la ratio decidendi, en la legitimación del procurador, la Corte, luego de evaluar las situaciones en las que el mismo puede interponer el recurso, las que tenemos acá presentes, dice que no se presenta ninguna, ya que el mismo no apeló en primera instancia y no presentó justificación alguna, y tampoco se acoge a las situaciones en las que se puede admitir dicho recurso. Por lo tanto, la Corte decide rechazar la demanda por parte del procurador. Sin embargo, procede a revisar el caso de fondo por ser admitido el libelo de casación interpuesto por el apoderado de las víctimas. Como en este caso, ambos sujetos fueron los que interpusieron el recurso extraordinario de casación, tenían la oportunidad, ya que la otra persona sí tenía la legitimación por activa. En segundo lugar, encontramos la violación de ley sustancial por falso raciocinio. Y esto lo hace porque una de las motivaciones del cual se basó el tribunal para su fallo para confirmar la absolución de esta persona es que muchos de esos comentarios habían sido tomados en broma o en escenarios de confianza. Entonces, la Corte sostiene que el falso raciocinio, como error de hecho, se configura cuando un funcionario valora una prueba desde prejuicios generacionales o nociones simplificadas de un grupo social respecto de otro, ya sea por compartir similares características o condiciones, y este deja a un lado las reglas de la sana crítica y termina cayendo en estereotipos o prejuicios disfrazados como reglas de la experiencia que tomen nugatorio el acceso a la administración de justicia a los grupos vulnerables. En este caso, la Corte analiza el enfoque de género que se le da a este tipo de casos desde dos puntos de vista. El primero lo nombra como una obligación negativa, pues dice el mismo que se trata de valorar una prueba sin caer en prejuicios o estereotipos. El segundo punto de vista lo nombra como mandato positivo, y este consiste en verificar y confrontar el contenido de las pruebas practicadas en juicio a partir del enfoque de género para conocer cuál es la realidad procesal. De ser el caso, en esos contextos de discriminación o violencia generados por diferencias sociales, ya sea de biología, de sexo, de edad, posición social o rol familiar, que puedan tener lugar en el ámbito ya sea público o privado. Como tal, estos escenarios en los cuales se puede facilitar la comisión de conductas punibles en grupos que a través de la historia o culturalmente se ven discriminados o marginados, como es el caso de las mujeres. La Corte hace referencia a que absolutamente todos los entes que imparten justicia y el resto de la sociedad deben reconocer el valor y la dignidad de la mujer en la sociedad, y no es posible que autoridades judiciales disfracen las denuncias de estas dos víctimas como burlas sin gravedad o eufemismos, y que su cuerpo puede ser reconocido como objetos o cosas, y al ser reconocido de esta manera simplemente se les está vulnerando su dignidad. Como ratio de lo que respecta a la violación indirecta de la ley sustancial por falso juicio de identidad, la Corte tiene en cuenta dos testimonios. En este caso, hablando de Silvia Margarita y un compañero de ella que evidenciaba estos comportamientos de su jefe hacia ella. Teniendo en cuenta que pues, en los testimonios, tanto Silvia Margarita como su compañero de trabajo evidencian claramente una conducta reiterada por parte de su jefe, pues utilizan los siguientes términos: diariamente, todo el tiempo, siempre, y además que múltiples veces insinuaban que le realizaba a este sujeto tales como que era una mujer linda, que tuvieran relaciones, o las veces que le invitaba a su oficina, lugar en el que esta persona le tocó sus nalgas a manera de broma. Ellos también hacen referencia a que Marlon Farik utilizaba su situación de superioridad o poder en la empresa, ya que múltiples veces decía que contaba con la potestad para despedirla o incluso darle ascensos a cambio de obtener un provecho sexual.
Estos testimonios llevan a la Corte a encontrar incongruencia por parte del tribunal, pues él tomó estos comportamientos como actos aislados y según él, reconociendo que el acusado no le hizo un requerimiento sexual directo. Y esto lleva a una mala interpretación por parte del tribunal, pues efectivamente con los testimonios se evidencian los actos de superioridad que esta persona aprovechaba para hacer el respectivo acoso a Silvia Margarita, aparte de que ella se encontraba en un entorno laboral de discriminación y violencia de género, incentivado por su jefe. También la Corte hace referencia a la indiferencia que la empresa dio en el momento en el que estas personas deciden denunciar su caso, pues ellos hicieron caso omiso y como tal no le dieron importancia a los requerimientos de estas dos personas que se encontraban en situación de acoso. Esto es lo que respecta del testimonio de Silvia Margarita. Ahora, en segundo lugar, del testimonio de Cintia Milena Tatis Hernández, la Corte va a realizar una comparación entre el testimonio de la víctima, de Milena Tatis, y un fragmento de la sentencia del tribunal. Y acá se ve claramente una tergiversación, pues la misma narró lo sucedido como aspectos aislados. Decía que la mujer contaba con mayor reiteración y a mayor detalle ciertos sucesos que le causaron una impresión más profunda. Sin embargo, la Corte dice que esto no debe ser causa para descartar el resto de situaciones, pues aunque no le causaron mayor impresión, también eran situaciones de acoso. Situaciones en las que explícitamente este señor le pedía a Milena que le practicara sexo oral, le mostraba sus genitales, le decía que si por favor le ponía crema en sus nacidos y en múltiples ocasiones le hacía preguntas acerca de su vida sexual. Le preguntaba si se masturbaba, si tenía un macho en su vida y recalcaba también las múltiples ocasiones en las que él era su jefe y que ella era una persona bruta y que él contaba con la potestad para despedirla. Dada la tergiversación y cercenamiento del testimonio rendido por Cintia Milena, el cargo de falso juicio de identidad dice la Corte que estaba llamado a prosperar. Ahora, respecto a la violación indirecta de la ley sustancial por falso raciocinio, la Corte indica que efectivamente la ADWEM incurrió en un falso raciocinio en la valoración de las declaraciones dadas por las dos mujeres, pues primero pasó por alto los reiterados actos de asedio en los cuales el único propósito era un fin sexual y lo hacía directamente con estas dos personas. Se aprovechaba de su posición como superior en su lugar de trabajo y además esta persona generó para las víctimas un ambiente laboral a través de humillaciones y aunque a Milena Tatis sí le hizo de forma verbal una satisfacción sexual, citando la ocasión en la que reprodujo un video pornográfico y le preguntó que si desearía realizar esos actos con él, es evidente que pues en ambas cometió conductas de asedio y hostigamiento. Y sobre todo, en palabras de la Corte, expresiones evidentes de una ideología de género consistente en que los hombres son superiores a las mujeres y tienen el control sobre ellas, que fue abiertamente ignorada por el tribunal. Por lo tanto, decide la Corte que el cargo de falso raciocinio también prospera. Es así como su decisión es, primero, casar la sentencia de segunda instancia proferida el 7 de febrero de 2019 por el Tribunal Superior de Bucaramanga y, en segundo lugar, decide condenar a Marlon Farid Rincón como autor del delito de acoso sexual en concurso homogéneo, ya que fueron dos víctimas y sucesivo, a la pena de 30 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Y eso sería todo el análisis, tanto jurisprudencial como dogmático de la sentencia. Gracias.